Ponte cómodo. Contén la respiración y goza de mi lectura. Grillos, de Gwendolyn Ligan. Voz al micrófono, MS de Jesús para el canal de Odette, chica de Terry, azul zafiro. Este fanfic es de suspenso. Contiene descripciones que pueden herir susceptibilidades. Si eres nervioso o de estómago débil, por favor, abstente de escuchar. Grillos. Capítulo 2. Tanto debe a la vida que hasta los mismos grillos han de cobrarse en su carne y su sangre cuando ya no quede nada de sí. El contrato. Marjait Prasantibai. Elisa se metió al estudio de su padre y se acurrucó en la butaca favorita de él. Si hubiera quedado en la ciudad. Pero eso es que si se quedaba, no iba a poder estudiar. ¡Sus libros! Subió del estudio y al subir por las escaleras se quedó boquiabierta con lo que vio. Como si fueran un enjambre de abejas, al menos un centenar de grillos se apiñaban unos contra otros en la parte más alta de la pared. Se podía escuchar cómo algunos batían sus alas y cómo otros raspaban sus patitas. Ella sabía que esos sonidos servían para llamar a los demás. ¿Más? ¿Qué no son ya suficientes? De pronto un par de ellos, de alas largas, pasaron volando por su cabeza. Elisa tuvo que agacharse para que los grillos, en su ataque kamikaze, no lograran tocarla. Subió corriendo las escaleras y hubo un momento que juraría pudo escuchar aquel aleteo desagradable muy cerca de su oído. Entró en su habitación y cerró la puerta en un azotón detrás de sí. Parecía mentira. ¿Cómo demonios es que la casa se había llenado de grillos? Pero si aún está nevando, ni siquiera se puede decir que haya llovido. Esto es culpa de los desobligados de los sirvientes. Tendrían que haberse quedado en casa. Si lo hubieran hecho, esto no estuviera pasando. Claro, porque al limpiar todos los días las alimañas no se acumulan y podríamos haber enviado a alguien al pueblo a resolver este problema. ¿Qué día es hoy? 30 de diciembre. Su madre, padre y hermano estarán de regreso el 3 de enero. Eso quiere decir que los desobligados sirvientes tienen que estar de vuelta a más tardar el día 2. ¡Ja! Buen trabajito les espera. Elisa agarró sus libros y entreabrió ligeramente la puerta. Vio el gran grupo de grillos removiéndose en su enjambre. Si se movía con sigilo, no la percibirían, ¿verdad? Lo verdaderamente malo de los grillos es que les llama la atención la luminosidad. Así que si ella mantiene los lugares donde se encuentre casi oscuras, no la molestarán. Caminando lentamente sin hacer ruido, paso a pasito, Elisa pasó por la escalera sin ser percibida por ninguno de los insectos. Abrió lentamente la puerta del estudio y se encerró ahí. Elisa pasó todo el día metida en la oficina de su padre, estudiando juiciosamente. Bueno, todo lo juiciosa que se podía, ya que de la prisa que tenía por librarse de los grillos, había estado en su propia habitación y no había recordado tomar al menos un abrigo o una manta. Bien por ti, Elisa. Cuando quieres, eres muy lista. Y cuando había intentado volver a salir, un grupo de grillos voladores se lanzaron en picada hacia la puerta del estudio, seguramente llamados por la luz que se filtraba por la gran ventana, así que se podría decir que estaba algo así como atrapada. Tratando de no pensar en el hambre, en el frío y en el maldito ruidito ensordecedor que le llegaba desde la estancia. No, así no podía estudiar.
Tenía que resolver al menos uno de sus problemas para estar en mejores condiciones. Salió del estudio con mucho cuidado y sigilo máximo, y tiritando se dirigió a la escalera, pero la mancha de grillos pardos en la pared había crecido considerablemente. Algunos grillos un poco más grandes y alados revoloteaban de un lado a otro de la susurrante horda. Sintió una mezcla de asco, miedo y repulsión. No volvería por ahí. Se dirigió hacia la cocina. Al entrar en ella vio las asquerosas manchas de los grillos aplastados por ella y percibió el olor característico de estos animales cuando comienzan a descomponerse. Tragando saliva para no vomitar, se agachó lentamente y tomó del piso el suéter con las puntas de los dedos. Pero las decenas de patitas y cabezas atrapadas entre sus hilos la hicieron soltarlo, emitiendo un gemido de asco. Rodeó la mesada de la cocina para tratar de no tocar aquellas pestilentes manchas. Tomó el mantel de la mesa de la cocina y se lo colocó alrededor de los hombros. Sacó rápidamente de la estantería varias bolsitas de té, un jarro para café, la tetera sobre la estufa y la vasija de porcelana con galletas. Con su precario botín, envuelto igual que ella en el mantel, se dirigió hacia el estudio. Elisa encendió la chimenea para calentar el estudio. Definitivamente no era la habitación más cálida de la casa, mientras, envuelta en el mantel de la cocina, sentada en el piso con las rodillas pegadas al pecho, mordisqueaba unas galletas. Veía la tetera que había colgado, ayudada del atizador, dentro de la chimenea, y esperaba que hirviera el agua para preparar un poco de té que la calentara un poco. Anochecía, nevaba, y ella, solo alumbrada por la luz de la chimenea, se preguntaba una vez más: ¿por qué demonios no hizo caso de la amable sirvienta que le pidió quedarse en su casa de la ciudad? Por un momento deseó la joven que los sirvientes volvieran a casa para que la ayudaran, porque seguro que ellos sí que saben qué hacer con la maldita plaga de grillos. Es que si volvieran ahora, ella sería capaz hasta de perdonarle su falta. No diría nunca que se fueron a celebrar su Navidad en lugar de quedarse en la mansión. No le diría a su madre que halló la casa desolada y llena de grillos. No los despediría, no les gritaría. Solo con tal de que volvieran ahora mismo y desaparecieran a los malditos grillos de su casa. Si tan solo Neil estuviera aquí. Él parecía llevarse muy bien con los grillos. Ellos se dejaban agarrar dócilmente por sus manos y debían sentirse muy a gusto, pues sobre su palma abierta comenzaban a raspar sus patas traseras para emitir ese sonido que a él tanto le gustaba y que a ella la ponía completamente de los nervios. Seguro que ahora no le parecía tan bonito aquel sonido infernal, considerando el escándalo que eran ahora la gran horda de grillos que se había apostado en lo alto de la pared de la escalera y que a cada momento crecía más y más. Pero también era muy posible que él supiera qué hacer con ellos. Ojalá Neil estuviera aquí. Tenía hambre, tenía frío. Se sentía sola y los grillos la tenían al borde de un colapso de nervios. Ni siquiera se había acordado de estudiar. Cuando escuchó el silbido de la tetera, la joven como que despertó de una ensoñación. Con ansias y casi sonriendo, tomó con mucho cuidado la tetera del mango y vertió el líquido caliente dentro del jarro con la bolsita del té de manzanilla. Elisa aspiró el vapor cálido mientras sujetaba el jarro con ambas manos, dejando que éstas se calentaran con la tibieza del recipiente. Sopló un poco el líquido y con mucho cuidado sorbió un poco de té. ¡Qué delicia! Aquel calorcito entrando por su garganta y bajando lentamente hacia su estómago. No es que estuviera particularmente sabroso el té, y de hecho no era mucho a manzanilla, precisamente, que sabía. Quizás es que las bolsitas de té ya estaban caducadas, quizás era el regusto de haber estado comiendo galletas de almendras viejas. Realmente eso ahora no era importante. Elisa volvió a soplar y más segura bebió un trago más largo, luego otro y otro más.
Fue exactamente en el tercero cuando percibió claramente que algo largo y viscoso entraba a su garganta. Tosió enérgicamente varias veces y no pudo dejar de hacerlo hasta que sintió que se hacía daño en la garganta. ¿Qué había sido eso? Miró dentro del jarro, pero como estaba en penumbras, no logró ver claro nada. Quiso encender la luz, pero no. La luz encendida llamaría la atención de los grillos. Se acercó a la chimenea y lo que vio la horrorizó. 3 gusanos yacían medio enroscados en el fondo del jarro. Pero no eran gusanos comunes, eran larvas. ¡Larvas de grillos! Bueno, originalmente habían sido 4, pero ella se acababa de tragar una. El jarro cayó de sus manos haciéndose pedazos en el suelo. ¿Cómo demonios se habían llegado esas larvas a su jarro? Sí, la tetera. Se abalanzó hacia el utensilio y confirmó sus sospechas horriblemente. Como había tenido prisa por salir de la cocina, había puesto agua en la tetera sin mirarla siquiera, apenas si la había destapado. No se había fijado que la tetera era nido de los grillos y estaba llena de larvas. Pero, ¿en qué momento? Si solo la noche anterior había hecho té en esa misma tetera, es que era algo que parecía haber sido hecho adrede. ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que había puesto a hervir las larvas en el agua para su té y ella había bebido delicioso y calientito caldo de larvas de grillo con manzanilla. La joven mujer cayó de rodillas, presa de las violentas arcadas que la hicieron desalojar de su estómago todo lo poco que había ingerido. Cuando su estómago volvió todo, ella resollando y con los ojos llenos de lágrimas por el esfuerzo involuntario, pudo ver entre el vómito a la larga larva que se había tragado momentos antes. Se llevó las manos al rostro y sollozó casi rugiendo con furia. ¡Malditos animales! Se habían tomado su casa al punto de que la tenían encerrada, muerta de hambre y de frío en el estudio de su padre. ¡Malditos, desgraciados insectos! ¡Insectos! ¡Eso! Son insectos, solo insectos. Y un grupo de miserables insectos la han puesto en ese estado. ¡No! Agarró la tetera y vació su contenido en la chimenea. Las llamas temblaron, subieron y bajaron hasta que finalmente se apagaron. Los leños crepitaron suavemente y Elisa logró ver cómo las larvas se encogían a medida que se achicharraban entre las humeantes brasas. Salió del estudio con pie firme. En la penumbra del salón, alumbrado apenas por la luz de la luna que se colaba por el ancho ventanal, logró ver cómo la horda de grillos había tomado ya completas las paredes de la planta alta y vibraban y se removían como un solo ser maligno que la acechaba. Elisa sintió mucho frío. El mantel de cocina con que se había estado abrigando se había manchado de vómito y había sido abandonado. El estómago le escocía, ya no de hambre, sino de la mezcla de bilis y jugos gástricos que se estaban acumulando en él debido al vómito y las emociones. Tenía las manos entumecidas y las uñas moradas. Se soplaba las manos para calentárselas y lo único que conseguía eran unas volutas de vapor materializado. Tiritaba. Necesitaba subir por las escaleras, necesitaba llegar a alguna habitación, encender una de las chimeneas y sobre todo envolverse en mantas hasta que llegara la mañana. Tenía que subir por esa escalera, subir, atravesar el pasillo entre las paredes cubiertas de grillos y meterse pronto en una de las habitaciones de la planta alta. Vamos, Elisa. Si no son más que insectos. Tú eres Elisa Ligan. Vence de una vez ese miedo irracional que les tienes a esos bichos. Convenciéndose a sí misma, dio 2 pasos al frente cuando de repente un grillo le brincó justo en la cara. Otro más se atrevió y le saltó cerca también del rostro.
Otro más le saltó sobre la cabeza. Elisa dio un manotón, luego otro, para librarse de estos animales, pero no era suficiente. De pronto un pequeño grupo de grillos la rodearon, como un grupo de niños traviesos molestando a una niña indefensa. Brincaban hacia ella, en torno a ella, encima de ella, y ella se volteaba para todos lados, dando manotones, intentando deshacerse de ellos. Los grillos aleteaban en su rostro y no la dejaban ver nada. De un manotón los lanzaba al piso y pisoteaba ya a uno, ya a otro, y cuando se deshizo de todos los que estaban acosándola, empezó a dar pisotones sin ton ni concierto por todos lados, asegurándose de que con cada pisotón tronara uno de los traviesos animales. Cuando sus pisadas no hicieron más ruido, dejó de hacerlo. Agitada, trató de recuperar el aliento, al menos se había olvidado del frío por un momento. Se podría decir que ahora mismo por la agitación casi sudaba. Se acomodó la cinta del pelo, sacudió sus enredados bucles esperando que nada cayera de ahí. Tomó aliento decidida a no dejarse amedrentar por aquellos insectos, pero justo cuando se dirigía nuevamente hacia la escalera, empezó aquel sonido horrendo. Primero leve, era uno. Luego empezó a subir de intensidad. Empezaron a chillar más y más grillos, más y más fuerte. El sonido era ensordecedor, parecía provenir de todos lados de la casa. Sus oídos no lograban definir de dónde provenía el sonido a ciencia cierta. Parecía que el sonido la envolvía, que la rodeaba de todas las paredes de la casa. Se llevó las manos a los oídos y se los cubrió, pues sentía que las vibraciones del sonido que emitían los grillos estaban a punto de perforarle los tímpanos. Llegó un momento en que la desesperación hizo presa de la joven, quien hubiera deseado salir corriendo de ahí, pero el vértigo que le provocaban los decibeles de aquel sonido perturbador no le permitían moverse. De pronto, el sonido cesó. Elisa se quedó un instante ahí con los ojos cerrados y las manos cubriendo sus oídos y no se escuchaba nada más. Se retiró las manos y fijó su mirada en la pared de la escalera para que había sido tomada por la horda de grillos, pero no había ninguno. ¿Cómo era posible si hasta hace un minuto estaban ahí? Elisa miró en torno suyo en todas direcciones, pero no logró verlos. Se acercó al interruptor de la pared y encendió las luces del salón. Miró hasta donde su vista alcanzaba y no logró ver ningún grillo a la vista. La joven emitió un suspiro de alivio. Quizás se habían salido por la ventana, pero justo cuando iba a empezar su camino hacia la escalera, escuchó como un ligero reptar, como cuando a lo lejos se percibe el arrastre de un reptil o algo parecido. El ruido le dio escalofríos, pero no lograba percibir de dónde provenía aquel sonido. De pronto le pareció que venía de arriba suyo. Levantó la vista y con los ojos desorbitados no alcanzó ni a gritar, cuando pareció que el techo se le vino encima. La gran horda de grillos que rápidamente se había apostado en el techo sobre su cabeza se arrojaba ahora sobre ella misma. Ella cayó de rodillas, no pudo hacer nada más. El sentir el increíble peso de aquella cantidad de ortópteros sobre sí, intentaba ponerse de pie, pero aquellas criaturas reptando por cientos sobre ella casi no le permitían movimiento. Eran como un mar oscuro y maloliente que no le permitía ni respirar. De pronto, empezó a sentir pequeños agujetazos por toda la piel, los brazos, las piernas, el rostro. Sentía que cientos de diminutas agujas se le clavaban en la delicada piel de su rostro y podía sentir cómo los animales se introducían por en medio de sus bucles y reptaban hasta llegar a su cráneo, donde podría jurar sentía pequeñas y punzantes mordidas por todo el cuero cabelludo. Hasta había logrado escuchar cómo varias pequeñas mandíbulas comenzaban a devorar la cinta de seda roja que anudaba sus cabellos.
Después de segundos que parecieron eternos, presa de una desesperación desmedida al ser víctima de este ataque increíble, la joven logró liberarse y salió corriendo, con el grito en la garganta, escaleras arriba, con toda la rapidez que le permitían sus piernas. Continuará.